Resulta, viene a acontecer que nada más y nada menos que yo estaba buscando un hogar y no me había dado cuenta. Esa es la gran reflexión. Bueno, comenzamos. Comenzamos por la parte 8, son muchas partes, pero quiero contarles porque de aquí va a salir una gran reflexión, de aquí vamos a entender muchas cosas, muchos problemas de por qué somos como somos, cómo el proceso de la vida nos transforma, cómo nosotros vemos la cosa ahora como la vemos, pero es parte de lo que vivimos, de lo que nos transformó, de lo que pasamos, de los momentos. Y le cuento todo esto porque sé que algunas personas se van a identificar con estos casos, con estas vivencias. Bueno, pues resulta que yo he rodado, así se llama el tema. El tema de hoy es, por ejemplo, eh, cómo me afectó psicológicamente, pero no un afecto, porque hay ciertos niveles de psicológico. No me afectó de una manera de que me hizo una persona mala, me afectó mi autoestima, sí, pero no a tal punto. Eso se lo agradezco yo a la naturaleza y parece que fue un propósito que yo tenía. No estoy nada disgustada porque después más adelante yo le voy a contar cómo eso me ayudó muchísimo a superar otras cosas, a ser más fuerte, a, a no aferrarme tanto, a aceptar los cambios, entre otras cosas. Bueno, pues yo estoy, déjeme decirle, en esta parte 8 que como ya quedé en la otra parte, yo estoy en el campo otra vez de regreso, encontré una amiga que me llevó a lo que es la capital, en la capital otra vez de doméstica, porque a donde quién iba a ir, ya yo no tenía como que dice, mi padre era que antes estábamos en la capital y ya mi papá no vivía allá, y tampoco tenía los recursos, ni tenía la forma de tenerme estable en una casa o en un hogar, entonces nada, doméstica. Bueno, nada, como le conté, estuve cerca de donde estaban las otras chicas, una que era prima, otra que era medio familiar, que fue la que me llevó y que se la agradezco mucho. Fue poco tiempo, no llegó a 3 meses, porque siempre era así, como le digo, los mismos inicios de cuando estaba con mi papá, de que ellos también se movían mucho, estaban aquí en un lado, después estaban en el otro, y así, eso mismo fue lo que se absorbió en mis sentidos, que después yo tenía eso de moverme, pero se relacionaba también con eso de que yo estaba buscando un hogar, en el lugar equivocado, porque en casa ajena no se busca hogar. Pero nada, resulta que ya estoy en la capital. 3 meses, no funciona y me voy otra vez para el campo. Ya el campo era realmente ya ahí donde la madrastra de mi papá, ya ella yo la tenía como una abuela y ya esa era como mi casa. Yo tenía como mucha confianza de regresar ahí. Bueno, será porque mi papá estaba ahí y a veces papi no estaba. El papi una vez se fue de allá y se quedó en la capital, quién sabe dónde. Y papi también, porque acuérdense que yo adopté eso de mis padres, de moverme mucho, de no quedarme, no era feliz en un lugar y no lo pensaba 2 veces. Nada sumisa era yo en ese sentido, me movía, que eso fue también algo que me favoreció después en la adultez. Entonces, ¿qué resulta? Que me fui. Y allá, hablando, la gente me veía y todo. Entonces, una prima de mi papá me dijo, mira, ahí comienza todo muy bonito ahí. Porque
le voy a contar de dos tremendas amiguitas que yo conocí después. En esta parte, esta es una parte que me conmueve mucho, porque conocí algo que yo tenía mucho tiempo que no conocía, y era la amistad, el cariño, y esas dos amiguitas mías me lo dieron, me enseñaron otra vez cosas que yo tenía ya muy guardadas y muy desentendidas. Eh, Le voy a contar. Fue esa prima de mi papá y me contó y me dijo, mira, necesitan una muchacha donde yo hago servicio de lavado y planchado, que yo tengo mucho tiempo trabajando, si tú quieres ver, a ver si te va bien. Necesitan una persona para que tú ayudes en la cocina nada más. Y dije yo, oh, bueno, vamos a ver, porque que dicen cocina, después dicen, pero me fui rápidamente, ya llegó el lunes y no fui. Bueno, era otra vez en la capital, ahí en la capital, en Santo Domingo. Entonces eh, fui, me le presenté a la persona, ella me preguntó, la señora me preguntó, ¿cómo tú te llamas? Y yo le dije, Ana, y ella me dijo, Ana, o sea, por decir un nombre que no quiero, no quiero revelar mucho mi nombre, porque todavía prefiero mantenerme así. Bueno, entonces ella me dice, Ana, tú no te llamas, tú te llamas fulana. Ella me cambió el nombre. Después me doy cuenta que ella me cambió el nombre porque ella no quiere que yo me llame de la misma forma que su sobrina, que ella tenía como una hija, porque ella no tenía hijos. Ella había criado una sobrina. Entonces ella no quería que se llamara igual que yo, eso le molestaba. Ella era una señora que venía desde la humildad, no era una persona que tenían dinero así. Incluso tenían un kiosco, pero sí vivían en un lugar que en Gascue, en un lugar muy eh, donde la gente sí tiene dinero. Entonces, ahí la casa era grande y todo, ella no me pagaba mucho, pero realmente en esa semana que yo estuve una semana analizando y mirando, y realmente sí, señores, primera vez que fui a un lugar que sí me dijeron que yo iba a hacer una cosa y era esa cosa. Yo ayudaba en la cocina y fregaba solamente. Ay, Dios mío, qué momento. Dios mío, por fin. Pues resulta que esa señora, ella tenía un carácter muy difícil. Y después ella y yo una vez chocamos y todo. Pero yo le agradezco a ella que ella un día me preguntó, ¿tú vas a la escuela? Y yo le dije, no, tengo mucho tiempo que no voy a la escuela. Y ella me dijo, ya yo estoy casi cumpliendo 16 años. Estoy casi cumpliendo 16 años. Y me dice ella, mira, el que está aquí tiene que ir a la escuela. Ella me dijo así, pero no es que ella me va a buscar los recursos, ni las mascotas, ni los cuadernos, ni nada. Bueno, no hay que ser que quiero hasta que me carguen, no, o que me den la comida a la boca, no. Pero ella tuvo esa iniciativa. Era algo que yo tenía esa inquietud, que tenía que volver a estudiar, obviamente, tenía ya mucho tiempo sin estudiar. Y ella, cuando me dijo eso, pero entonces, ella me dice eso, y tengo todo el tiempo del mundo, señores, porque tengo el tiempo del mundo, porque ella me dio ese tiempo, yo solamente, yo me levantaba así, me levantaba temprano a las 6 de la mañana, el señor de ella, su esposo, desayunaba a las 6 en punto, no hay problema, yo me levantaba, solamente era hacer el desayuno a una sola persona, porque ella prácticamente se lo hacía, una señora muy activa, ya tenía como unos 60 años, el señor como unos 65, más o menos, y yo me levantaba, le hacía su desayuno, era todos los días, eh, era algo que se hacía todos los días lo mismo. A mí me gustó porque no, yo tenía mi espacio, porque esa casa era como antigua, tenía habitaciones como atrás, yo tenía mi espacio. Mírenlo, miren como yo quisiera que aquí nos detengamos y hagamos una reflexión. Miren lo que a veces, la poca cosa que a uno le hace feliz, porque era una parte que yo estaba buscando. Ella no me daba ese amor, no era que una mujer cariñosa, pero ese espacio, ese tiempo para mí, yo no lo tenía casi en ningún lado, ni a nadie le importaba eso.
pero solamente unas palabras que ella dijo, el que está aquí tiene que estudiar. Esa palabra yo me la tomé en serio, porque no era que de verdad ella iba, no fue que ella me inscribió, no fue que ella fue y me inscribió, yo fui y me inscribí, porque la otra, dentro de esa casa, había otra persona que era prima de mi hermana de padre. Ella, si ve este video, va a saber que se trata de ella. Resulta que ella había pasado, ya tenía unos cuantos años ahí, como unos 4 años, había pasado ya el proceso. Cuando ella llegó, se inscribió. Entonces ella me fue a inscribir a la misma parte donde ella estudiaba al principio, que ya ella se había pasado a un instituto, porque ella también tenía tiempo. Entonces miren como yo, no es que yo estaba buscando un lugar, también esa era otra parte. Yo no estaba buscando un lugar que me pagara millones, no. Era un lugar también que me podía dar un poco de tiempo para yo tener la oportunidad de estudiar. Yo lo estaba buscando, no lo gritaba a los 4 vientos, pero cuando yo lo vi, yo dije, wow, este es el momento. Bueno, pues me inscribí en la escuela, y cuando me inscribí en la escuela, ay, Dios mío, ay, 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 cuando yo me inscribí en la escuela de nuevo, a los 16 años, conocí a dos amiguitas hermosísimas, éramos tres realmente, déjame decirlo, porque no se puede ser tan mezquino como dicen. Realmente fueron tres, pero las que más impactaron en mí son dos, que ellas saben cuáles son ellas. Voy a mencionar su nombre. Una se llamaba Keruber y otra se llamaba Mary y la tercera se llamaba Marina. Ay, Dios mío, no es tanto el lugar ni la escuela, sino cómo fueron ellas conmigo. Ellas fueron muy chéveres, ellas fueron amigas de verdad, fueron un regalo para mí, que se preocupaban. Yo tenía mucho tiempo que no encontraba personas que se preocuparan, que pensaran, que me llamaran por teléfono, porque la Mary me llamaba cuando vivía en un lugar donde tenía línea, no teníamos celular en ese tiempo, pero ella tenía línea, me llamaba. Y eso era tan bonito, una amiga que se preocupe por ti, que era amiga de verdad que sí, que mi saludo para ti, tú sabes quién es. Bueno, pues entonces hubo otra cosa que hizo Mary, que Google también, hay otro tema con ella, también una cosa, un afecto, algo que ella hizo que seguro ya no se acuerdan, pero yo sí me acuerdo y le agradezco muchísimo. Resulta que un día llegó San Valentín, estamos en la escuela, yo voy a la escuela en el horario nocturno, llegó San Valentín, pasaron muchas cosas, pero un día llegó San Valentín y doña Mary me topó por detrás y yo miré y ella tenía un lapicito blanco con un muñequito, era algo como tejido, era algo muy chulito, muy coqueto, pero no era tanto como lo coqueto, lo que tenía lo del lápiz, era el detalle, el acordarse de ese día. Nunca en mi vida a mí me han regalado nada, me habían regalado nada de con San Valentín, nunca. Y ella ya, yo no estaba esperando nada. Para mí San Valentín era algo muy aislado, que eso existía, que la gente se regalaban, pero yo nunca sabía que los amigos se regalaban, o yo no había experimentado eso, pero ella lo hizo. Ya lo hizo, eso fue de verdad que fue dignamente de apreciar. También, cuando yo entré al principio, porque me estoy acordando por parte, como para adelante y para atrás también, que estoy. Cuando yo empecé al principio con ella, cuando yo entré a la escuela al principio, yo estaba muy tímida y ella fue que empezó a hablarme, ¿cómo tú te llamas? Y esto y lo otro. Y yo me sentaba así y yo no quería ni moverme. Y esa malvada me dijo después con el tiempo, de que aquí está la más tímida del curso, que se caía un lápiz, era tan tímida que se caía un lápiz y ella lo dejaba ahí mismo, que le daba hasta vergüenza recogerlo. Yo la veía y yo iba y se lo recogía. Y de verdad, yo estaba tímida. Uy, yo sí estaba cerrada, yo sí estaba tímida. A mí me era muy difícil expresarme, entrar en una conversación, pero eso era por los procesos que yo había pasado, por no tener
como como el proceso de la vida se me fue negado ese hogar, eso me afectó, psicológicamente me afectó. Y como si estaba siempre buscando dónde estar, que yo fuera alguien, que yo fuera buscando eso, porque el problema, miren qué es lo que pasa. Cuando tú no tienes algo que tú nunca lo tuviste, tú no lo tienes, no te hace falta. Pero yo de pasar a tener un buen hogar, a tener cariño de mi padre, a pasar a no tener nada, a estar rodando de personas que no, buscando el hogar en los lugares equivocados, y nunca obtenía eso, me iba, terminaba vacía, y ese vacío nunca se me llenaba con nada porque me hacía falta mi hogar, mi mamá, mi papá, sentirme que soy una normalita, yo me sentía normal. Entonces lo que yo estaba luchando era por sobrevivir a de tiempo, porque estaba antes del tiempo. Y muchas personas como yo sé que han pasado y que han rodado y que han pasado esas situaciones, que han tenido hasta que irse, hasta fuera del país o fuera del pueblo, muy lejos, y han perdido estudios, no han tenido tiempo para, para, para desarrollarse como ser humano, como persona, para hacerse crecer como persona. Entonces eso pasó. Entonces ya yo estoy ahí y pasé eso, pasé esa acción. Ahí nos hicimos después amiga, doña Mary, esa amiga mía, mi querida amiga, eh, era más de fiesta que yo. O no que era más de fiesta, porque yo sí era de fiesta, ya yo había fiestado en otros lugares, con mi timidez y todo, pero yo, como estaba ya en la ciudad, tenía como otro, y estaba trabajando de doméstica, eso me puso más tímida, más cerrada. Entonces resulta que yo no sé de dónde ni cómo fue que se crearon lo que son los viernes sociales. Los viernes nosotros no hacíamos nada en la escuela. Doña Mary hizo un grupo donde íbamos todos los viernes los profesores no llegaban como todos, no pasaban todo el horario. Yo estoy cursando el cuarto curso, el que yo estoy haciendo, de la primaria, no me da vergüenza decirlo. Eso es lo que yo estaba cursando con 16 años, el cuarto curso de la primaria, porque todo el tiempo lo que tuve fue luchando y sobreviviendo, y estudiar para mí no era una prioridad, era una necesidad, pero no era prioridad, estaba tratando de sobrevivir. Entonces resulta que no íbamos, y ahí yo me abrí un poco más, hablando, socializando, bailando con los muchachos, volví a viví esos momentos de adolescencia, que se viven, que se hace sociedad. Sí, eso me pasó, pude pasar eso. Pues bien, entonces resulta que con el tiempo fue cada vez más marcado los viernes sociales. Entonces ahí se involucró una que se llama Marina, se involucró la que se llama, ahí mismo que se sentaba después de una línea de butaca, la otra butaca, a la esquina se sentaba Kerubel, detrás de mí se sentaba Mary, delante de mí se sentaba, pero no era yo recuerdo las caras de todos, pero no, recuerdo las caras de todos, pero nosotros éramos las tres que más, que yo sé que todavía no acordamos. No tengo contacto con Marina, pero todavía tengo contacto con Kerubel. Incluso este video se lo voy a guardar, porque se lo voy a mandar, para que yo quiero que ella entienda que ella fue una parte muy importante de mi vida, y que siempre ella va a estar en mi corazón, que ella y yo nos contactamos siempre por Facebook. Bueno, pues entonces déjame decirle que esa parte de cómo era Mary, muy chévere. Una vez, le voy a dar un poco para adelante para hablarle de Kerubel. Una vez Kerubel y yo, por casualidad de la vida, terminamos viviendo juntas. Buscamos una habitación por un lugar ahí que no era adecuado, era un barrio, porque ella dejó el trabajo, yo lo dejé, se nos presentaron situaciones, ya estábamos cansadas de ser doméstica, porque ella también era doméstica, y se nos presentó que tuvimos que vivir juntas.
en un lugar, en un barrio. Yo creo que era un barrio. Entonces, me desaparecí, ya yo había dejado, porque una vez yo tomé una pausa, salí otra vez de donde yo estaba, me llevaron a estudiar, y me puse a trabajar de promotora, porque yo estaba cansada como de ser doméstica. Eso no era para mí, yo entendía que no era para mí. Entonces me puse a trabajar como promotora y duré como 3 días que no llegaba a la habitación. Y cuando yo llegué, yo recuerdo que doña Querubel me encontró en los pasillos, me dio un abrazo y me dijo, ¿dónde tú estabas? Yo estaba preocupada por ti, gracias a Dios. Y yo me acuerdo que ella decía, gracias a Dios que apareciste, qué preocupada yo estaba. Eso fue un gesto que a mí me voló la cabeza, porque yo tenía tiempo que no habían personas que se habían preocupado por mí, que me habían demostrado, que me habían manifestado que yo le importaba. Y ella me robó el corazón, ella me decía como manita, algo así, yo me acuerdo que ella me decía, hola, hermanita, esto, lo otro. Ella era, de verdad, yo tuve que después irme eh, y todo, y así, pero le voy a volver para atrás. Estoy todavía estudiando, estamos las tres, ¿no? Está Marina, también una muchacha alta, muy bonita, y todo una indiecita hermosa, una modelo altota. Bueno, pues resulta que nosotros éramos muy amigas y todo, incluso hay hasta una fotografía ahí de nosotras todas juntas. Y nosotras estábamos muy acostumbradas a estar las tres. Entonces, en ese momento, cuando nosotros nos íbamos a bailar y todo, y que regresábamos, como en aquel tiempo no hablábamos mucho de celulares ni de nada, no nos llamábamos ni nada, pero eh, siempre estábamos pendientes una de la otra. No, había momentos que nosotros nos juntábamos fuera de la escuela, hicimos, yo creo como unos 2 o 3 juntes, hicimos, y la pasábamos muy bien. Doña Mary siempre me defendía mucho, siempre sacaba la cara por mí en todo. Siempre, una vez fuimos a un lugar, a otra provincia, que un muchacho de la escuela nos invitó y nos fuimos para allá y lo recuerdo todo perfectamente. El fin es que hicimos una amistad hermosa, hermosa. Las quiero, las quiero. Yo le voy a mandar este video para que vean lo importante. Siempre van a ser mis hermanos y van a estar en mi corazón. Mary, Querubel y Marina, que a Marina no tengo contacto, como ya dije. Bueno, pues entonces déjame decirles que ahí sí yo pude vivir un poco de momento de mi adolescencia, pasé momentos bien. Después yo tuve que irme porque la señora, ahí donde yo estaba, le entró un día un día de eso malo, uno que le entra, y ella me decía mucho, ella comenzó a decirme una palabra, y yo, ¿sabes? Una gente cuando es tímida, cuando está muy frágil y pasa por muchas cosas, también es muy sensible. Un día ella dijo, ¿quién eres tú? Esa palabra yo no la podía tolerar. Yo le dije, eh, quien soy. Yo le decía, yo soy quien soy, tú no eres nadie. No sé, ella acostumbraba a decirle eso. Ay, Dios mío, esa palabra para mí era terrible, porque ya que yo estaba como ya, porque no es que mi autoestima había subido, porque yo estaba estudiando, porque yo estaba con amigos y todo, no. Porque en el momento que yo estaba ahí haciendo lo que son las actividades de doméstica, yo entendía que esa no era mi familia, o sea que mi autoestima no estaba curada, no estaba sana, yo no había sanado nada. Y esa señora diciendo eso, que caramba, ella era chévere, pero lo dañaba ahí. Ella me hacía blusita, me llevó a hacer como 2 blusitas porque ella era modista, ella cosía, y yo me acuerdo que cuando ella cosía, ella decía, no, yo no le coso a todo el mundo, yo le coso, me hablaba de personas de renombre que yo no sé, ni tengo idea, pero era eso. Entonces, miren cómo es la cosa de la vida. Uno, mientras más frágil uno está, más
uno más fácil uno reacciona ante algunas palabras, más fácil y con más rudeza, eh, con más agresividad, porque no es como la gente cree, que ay, tan santito que se veía fulano. Uno está en un estado de defensa todo el tiempo, uno está en alta, como decimos aquí, en alta. Por eso mismo, porque me encontraba en esa situación frágil. Y desde mi fragilidad, entonces yo sacaba fuerza y la sacaba a veces inadecuadamente, que quizá yo a ella le dije cosas, porque yo creo que no fue una palabra, le dije cosas que tal vez le falté el respeto porque era una señora y yo era una adolescente, yo tenía 16 años. Y me fui. Ella en ningún momento me dijo que me vaya, pero yo me fui porque es que era fácil de yo irme, era fácil de moverme a otro lugar. Y recuerdo entonces que le hablé a Mary, le hablé a Keruber. Keruber fue conmigo una vez y yo me sentí tan apoyada. Yo le dije, llamé a Keruber, le dije, mira, yo me tengo que ir. Esto, ay, manita, déjame ir. Ella fue conmigo y me ayudó a recoger los trapitos en el bulto azuaro. y me fui para otro lugar, encontré otro lugar. Tuve como 2 o 3 días en un lugar y de ahí me fui a otro lugar rápidamente. Y nada, pero que todo eso pasó, pero que yo regresé de nuevo, porque yo a ese lugar yo regresé 2 veces, a donde esa señora, y ella me aceptó. En una yo fui de visita y en la segunda etapa yo fui de visita y ella me dijo, quédate, pero yo te voy a pagar en tal día, ya, 15 días para que comience la fecha de ella pagar, porque ella era muy, como decimos, tacaño, muy medida. Y entonces, nada, me fui, estuve donde una señora que iba a atender una niña y un niño, y, pero para estudiar era un problema, para yo salir me quedaba muy lejos de la escuela, porque donde yo estaba, donde esa señora, tenía la facilidad de que también tenía la escuela cerca. Entonces, nada, duré un tiempo ahí, volví de nuevo para la doña. Pero que resulta que cuando me moví, perdí clase, yo no pensaba en mis estudios, porque es que yo no me dejaba, yo no sabía, como ahora yo digo, como ahora yo le aconsejo a muchas personas y se lo aconsejo, porque yo sé, porque lo viví. Cuando uno tiene un propósito, uno tiene que sacrificarse. Yo debí sacrificar que ella con sus palabras dijera cosas, pero para yo obtener un resultado, para yo obtener algo, porque que en la vida yo no entendía que en la vida uno tenía que pasar el proceso y tenía a veces que escuchar lo que uno no quería y pasar lo que uno no quería, pero que todo era con un propósito. Yo no sabía cómo enfocarme en eso. Eso era difícil para mí enfocarme. Pero nada, volví de nuevo. Cuando ya volví, ahí otra vez a comenzar de nuevo, volví a inscribir. Ay, Dios mío, eso fue una locura. Volví de nuevo, ya cuando volví las muchachas ya estaban en otro nivel, ya habían pasado de curso, yo estaba en un curso mejor, pero igual no queríamos mucho. Yo no pensé el atraso que era eso para mí, porque ese hecho de yo estar haciendo eso me afectó muchísimo después. Entonces, ¿qué le quiero decir? Señores, para uno tener cosas tiene que sacrificarse. Yo a esa edad no lo entendí y me atrasé mucho en mis estudios, algo que yo amaba y que quería, que era estudiar. Entonces ya cuando me inscribí ya estaba atrasada, entonces ahí entendí, me sacrifiqué un poco más, pude pasar de curso y de ahí en adelante ya yo no perdí más curso, pero perdí un año de clase. Otra vez, ya después que había perdido tanto, volví a perder de nuevo. ¿Por qué? Porque no me pude sacrificar, porque no dejaba pasar la palabra que decía la señora, porque estaba demasiado sensible, porque me había afectado psicológicamente, porque al ella decir que yo no soy nada, que era la palabra donde ella inició, yo no quería que ella me dijera así, yo entendía, yo era una rabiosa, una salvaje, como quien dice, actuaba a la defensa de una vez.
Y así pasó. Bueno, si quieren que les siga contando y hagamos reflexiones de lo